La Guerra de los 30 años es un tema central en la historia moderna, precisamente porque no fue en absoluto una guerra de religión, fue en realidad la violenta y traumática transición del orden feudal a la modernidad. Un análisis combinado revela que el conflicto fue una crisis de transición en la que el viejo mundo feudal, imperial y universalista católico se resquebrajaba, mientras una nueva clase dominante, los príncipes territoriales y monarcas absolutistas, luchaba por imponer un nuevo orden. En esta lucha, la religión sirvió como la superestructura ideológica perfecta, fue la justificación y la bandera utilizada para movilizar a las masas en una lucha mucho más profunda por el control material y la redefinición de la identidad política. Aunque el conflicto comenzó en 1618 con un detonante religioso en Bohemia, la defenestración de Praga, esta narrativa se rompe rápidamente al observar a los actores. La prueba más contundente es la intervención de la Francia católica, dirigida por el cardenal Richelieu, que financió masivamente a la Suecia protestante y a los príncipes alemanes protestantes. El motivo no era la fe, sino la razón de Estado, destruir el poder de sus rivales católicos, la Casa de Habsburgo, que amenazaba con cercar a Francia. Esto demuestra que el conflicto no era católicos versus protestantes, sino una lucha por la hegemonía europea que utilizaba la religión como justificación. La verdadera lucha, la base material, era sobre quién controlaría el modo de producción emergente. Fue una lucha de clases dentro de la clase dominante, la vieja estructura feudal y universalista del Sacro Imperio Romano Germánico contra la centralización emergente de los príncipes territoriales. Estos príncipes querían romper con el emperador y el papa para centralizar el poder en sus manos. Buscaban controlar directamente la tierra, los recursos y, fundamentalmente, la recaudación de impuestos de sus campesinos, sin rendir cuentas ni dinero a una autoridad superior. Para los príncipes protestantes, la Iglesia católica era un rival económico directo. Adoptar el protestantismo fue una jugada material brillante que les permitió expropiar las vastas tierras de la Iglesia y añadirlas a su propio tesoro. Para que las masas, la base productiva campesina, mataran y murieran por los intereses materiales de esta nueva élite, la superestructura religiosa fue esencial. Aquí es donde el análisis antropológico se vuelve crucial. La guerra requirió la creación de un otro absoluto. El vecino hereje, ya fuera católico o protestante, dejó de ser visto como un humano con una creencia errónea y fue deshumanizado, visto como una fuente de contaminación simbólica que debía ser purificada mediante la violencia. Esta deshumanización permitió actos de terror ritualizado, como la masacre de Magdeburgo en 1631, que no fue un solo acto militar, sino una purificación simbólica. El trauma cultural fue tan extremo, algunas regiones alemanas perdieron más del 50% de su población, que destruyó el antiguo símbolo de identidad compartida, la cristiandad. La paz de Westfalia fue la conclusión lógica de esta transformación. Al establecer el principio de quién es la región es la religión, el tratado codificó la victoria del nuevo orden. Antropológicamente, esto significó que la identidad religiosa universal quedaba oficialmente subordinada a la identidad política territorial. El símbolo de poder más alto ya no era Dios o el Papa, sino el Estado soberano. En conclusión, la guerra de los 30 años fue la lucha de clases entre una aristocracia feudal imperial en declive y una nueva clase de monarcas absolutistas. Esta élite emergente luchó por el control material, tierras e impuestos, usando la religión como la superestructura ideológica para movilizar las masas en un conflicto de brutalidad ritualizada. El resultado fue la muerte de la cristiandad y el nacimiento del Estado-nación soberano, la máquina política, cultural y militar diseñada para administrar el poder de la nueva clase dominante que define nuestra identidad política hasta el día de hoy.